agradecemos a los profesionales y demás colaboradores que hacen posible el desarrollo de las actividades en la modalidad Blended Learning, con ustedes la doctora Irene Cecilia Uribe Hernández, el cual desarrollaremos el curso de Costos 2. Muy bien, el curso de Costos 2 que vamos a desarrollar el día de hoy consiste en lo que es la unidad número 3, control presupuestal. Cuando hablamos de control presupuestal se refiere a que nosotros, como inversionistas, como trabajadores, como parte de una organización, de una empresa, ya seamos dueños o caso contrario, seamos trabajadores, debemos de realizar lo que es un control presupuestal. Muy bien, cuando hablamos de control presupuestal en lo que es la presentación y contextualización, los temas que vamos a tratar en esta unidad número 3 tienen por finalidad que el estudiante reconozca los procedimientos y recursos usados en el control patrimonial, que generalmente son o van de la mano con la habilidad, la pericia de cada uno de ellos. ¿Y van a servir para qué? Para coordinar, elaborar, monitorear los presupuestos y todas las operaciones que se encuentran dentro de una empresa, con el fin de ¿qué? De obtener el máximo rendimiento con el más mínimo esfuerzo. Entonces, con esta tercera unidad, lo que se refiere a control presupuestal, los estudiantes van a desarrollar estas capacidades. ¿Cuál es la competencia? La competencia a desarrollar es que va a analizar, diseñar y explicar el control del presupuesto utilizando las herramientas y técnicas aplicables en cada empresa, dependiendo del giro, del rubro y qué tipo de empresa es, a qué se dedica, qué tipo de servicio está ofreciendo. Dentro de lo que son capacidades. En las capacidades va a analizar y explicar la preparación, el manejo y la administración del control presupuestal. También va a reconocer la importancia de ¿qué? La importancia del flujo de caja que va a generar los resultados, el ingreso neto del dinero. Otra de la capacidad que va a reflejar o va a desarrollar es que va a identificar los casos del flujo de caja, como la presentación de las situaciones frente a todas las actividades comerciales de la empresa, actividades industriales, entre otros. También va a desarrollar ¿qué? Va a desarrollar todo lo que son las técnicas y procedimientos del cash flow. Actividades. Dentro de las actividades, ¿qué se va a desarrollar? Dentro de las actividades que vamos a desarrollar en esta tercera unidad es valorar el criterio del control presupuestario, asumir una actitud positiva participando siempre en la elaboración del flujo de efectivo, participar activamente en el grupo de prácticas del flujo de efectivo. De tal forma que el participante va a tener la parte de teoría y la parte de práctica desarrollado. La unidad 3, que corresponde al control presupuestal, ¿qué temas vamos a ver? Dentro de esta unidad 3 de control presupuestal vamos a ver el tema número 1, preparación, manejo y administración del control presupuestal. Nosotros cuando hablamos de control presupuestal, ¿a qué nos referimos? Que el control presupuestal viene a ser un instrumento ¿de qué? De control, un instrumento de control para la toma de decisiones. ¿Y esto qué me va a permitir? Me va a permitir necesariamente dirigir todas las operaciones ¿a través de qué? A través de una comparación sistemática del conjunto de previsiones establecidas en cada uno de los departamentos. ¿Durante qué? Durante el mismo periodo. Si yo quiero hacer un control presupuestario, necesariamente debo de ubicarme dentro del mismo periodo y dentro de periodos consecutivos. Asimismo, cuando se habla de control presupuestal, se está hablando en relación a coordinar cada uno de los departamentos, cada una de las áreas de la empresa. Yo no puedo controlar solamente área 1. ¿Por qué razón? Porque tengo intuición que ahí está algún tipo de desfalco. O no puedo controlar área 2 porque los trabajadores me han dicho de que no laboran bien. O no puedo controlar solo el área 3. ¿Por qué razón? Porque si no hay producción, entonces no vamos a tener que vender. No, el control presupuestal está circunscrito en todas y en cada una de las áreas de la empresa, de tal forma que me va a permitir a mí hacer un seguimiento en todas las actividades dentro de un mismo periodo, para efectos de que de tomar las medidas correctivas en caso de existir algún tipo de desfase o algún tipo de error. Además debemos de tener en cuenta de que se debe de formar un control en forma coherente
y que no se debe de trabajar en forma de división, sino en forma holística, en forma conjunto. ¿Por qué razón? Porque la empresa tiene la finalidad de alcanzar un solo logro, un solo objetivo, una sola meta. Entonces todas las áreas de la empresa deben de ir dirigidas hacia ella. Ahora, ¿por qué se dice que el control presupuestal es un reflejo de presupuestos parciales, correspondiente a diferentes actividades de una misma entidad? Porque eso es lo que corresponde. El control presupuestal, yo voy a controlar el presupuesto en el área de finanzas, voy a controlar el presupuesto en el área de marketing, voy a controlar el área de presupuesto, el control presupuestal voy a realizarlo en el área de producción. Entonces, ¿qué sucede? Son presupuestos parciales de diferentes tipos de áreas, pero que pertenecen a una misma entidad. Y debo de controlarlo ¿con qué finalidad? Con la finalidad de cumplir los objetivos para los cuales la empresa está siendo enfocada, para los cuales la empresa se ha determinado llegar hacia ese lugar. Entonces, ¿qué debo de tener? Debo de tener bien claro de que voy a tener una sola utilidad al partir de la suma del conjunto de cada una de las áreas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tomar una decisión adecuada. ¿Por qué razón este tema número 1 me dice que debo de ver todo lo que es preparación, manejo y administración del control presupuestal? ¿Por qué razón? Debe de haber una responsabilidad desde el momento que yo preparo un control presupuestal. Debe de haber una responsabilidad desde el momento en que yo manejo el control presupuestal y debe también existir una administración de ese control presupuestal. Entonces, la responsabilidad de la elaboración del control presupuestal, ¿dónde se va a delegar? Se va a delegar en una sola persona, que va a ser el director. ¿Por qué razón? Si tenemos demasiadas personas que van a ser los responsables, se va a diluir lo que es la responsabilidad y a las finales nadie va a cumplir con los objetivos de la empresa. Haciendo responsable a un solo director que se haga cargo de este control presupuestal, se va a obtener mejores resultados. ¿Y qué director se va a hacer cargo de esto? El director de presupuesto. Entonces, acá tenemos que definir bien claro que el director de presupuestos debe tener conocimientos, experiencias sobre el tipo de empresa que estamos manejando. También debe de estar ayudado por diversos tipos de sistemas. ¿Por qué razón? Nosotros sabemos que la información es automatizada. Y si no manejamos sistemas, la información que estaríamos manejando sería una información desfasada. Entonces tiene que haber una sistematización, automatización de toda la información. También, ¿qué se necesita? Se necesita conocer claramente cuál es el manual de organizaciones y funciones, cuáles son sus reglamentos, cuáles son las operaciones que están cumpliendo dentro de la empresa y qué funciones están cumpliéndose dentro de cada área. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener un responsable en la preparación, manejo y administración del control presupuestal. Ahora, debemos de aclarar lo siguiente. Si bien es cierto, el director de presupuesto va a ser el responsable de hacer el seguimiento de lo que es la preparación, manejo y administración del control, también cada área es responsable de la información que está manejando a nivel de sus presupuestos. ¿Por qué razón? El área A1, ella conoce claramente cuál es su verdadera situación y bajo qué parámetros está manejando. El área A2, de igual forma, conoce claramente cuáles son las actividades que está realizando, ellos cómo forman parte importante de la empresa para llegar a los objetivos logrados. El área C, el área D, E, F y así sucesivamente. Cada área es responsable internamente del presupuesto que ya ha presentado, pero el que va a monitorear, el que va a finiquitar todos los aspectos más importantes para definir la utilidad de la empresa es el director de presupuesto. Y este director de presupuesto necesariamente tiene conocimiento de la empresa en que está laborando, así también como tiene conocimiento de las actividades que se realizan en esta empresa y sobre todo hacia dónde va la empresa. El director o gerente general va a establecer que las políticas, cambios, los diseños, los productos, las tendencias administrativas que se tiene en razón a que, en proyección al futuro, en proyección a la visión que la empresa tiene. Con esta finalidad, el director o el gerente general está enfocado hacia dónde va cada una de las partes del sistema empresarial.
El director de finanzas o contralor, este director que va a definir necesariamente todos los aspectos financieros. Todos los aspectos financieros en el cual va a identificar cuáles son todos los egresos de la empresa, como por ejemplo las obligaciones con los trabajadores, los impuestos, la luz, el agua, los servicios. También el gerente financiero va a tener en cuenta cuáles son los procedimientos que deben de realizarse en su área, con qué relación, con la relación presente y futura, con la finalidad de irse adelantando a los hechos. Como su nombre lo dice, nosotros estamos haciendo un control presupuestal. Y cuando hemos hablado de presupuesto, hemos señalado claramente que estamos haciendo una proyección hacia el futuro. Y cuando hacemos la proyección hacia el futuro, necesariamente, ¿qué debemos de identificar? Necesariamente lo que debemos de identificar es obtener una utilidad. Y si en caso no obtenemos utilidad, ¿qué cosa es lo que debemos de hacer? Volver a reajustar las variables para obtener la utilidad en cumplimiento de los objetivos que se buscan. Por otro lado, debemos de tener en cuenta que el gerente financiero va a tener en cuenta que las obligaciones que se tiene con los accionistas, así también con las obligaciones que se tiene con terceros. ¿Para qué? Para tener una información oportuna interna y externa de las obligaciones que tenemos y no poder defraudar algún tipo de obligación que ya hemos asumido y no entrar en lo que es el sistema financiero. Entonces también el director financiero, ¿cuál es su función? Él tiene que identificar dentro del control presupuestario cuáles son los elementos de capital, si existen intereses a favor o intereses que debemos de pagar, si es que tenemos dinero en efectivo, tenemos qué tipo de créditos, si hay cobranzas, hay deudas, hay inversiones, estamos invirtiendo en la bolsa de valores o hacia dónde estamos dirigiéndonos como empresa. El gerente de ventas y mercadotecnia. El gerente de ventas y mercadotecnia deberá de tener en cuenta cuando prepare el control presupuestal o elabore o maneje el control presupuestal, cuáles son sus funciones que realiza, ¿no? Necesariamente diseñar adecuadamente el producto para poder ofertarlo en el mercado, colocación de nuevos productos, innovación del mismo producto, sacar el producto del mercado. ¿Para qué? Para que vaya de la mano con lo que es el de ventas a fin de finiquitar el nivel de ventas que se espera obtener en cada periodo, en corto, mediano o largo plazo, de acuerdo a las políticas y estrategias de la empresa. Entonces, estos 4 gerentes, ¿qué van a formar? Estos 4 gerentes van a formar el comité de presupuestos. ¿Cuáles son esos 4 gerentes? El director o gerente general, el director de finanzas o contralor, el gerente de ventas y el gerente de mercadotecnia. ¿Por qué razón? Estos 4 gerentes van a formar el comité de gerentes o el comité de presupuestos que le denominamos. Y además debe de incluir la importancia de ¿qué? La importancia de aquel personal que nos va a prestar apoyo para las ventas esporádicas, para las ventas de campaña. Y una vez que se haya hecho notar cuáles son todas las funciones de estos 4 gerentes, de estas 4 gerencias, es necesario adaptar el presupuesto. ¿Para qué? Para recién a partir de aquí delegar lo que es la responsabilidad en la elaboración de los presupuestos parciales de los diferentes jefes de departamento que están bajo la dirección de cada uno de estos 4 directores. Muy bien, el contralor tiene múltiples funciones. Por ejemplo, ¿qué debe de hacer? Dentro de las múltiples funciones que tiene el contralor al momento de diseñar el presupuesto, es formular el presupuesto general. ¿Por qué razón? Porque él al momento de preparar o formular el presupuesto general debe tener en cuenta que los estados financieros. Por eso el contralor por lo general es un contador. Asimismo, ¿qué debe de analizar? Debe de analizar cuáles son las variaciones o desviaciones y debe de tratar de investigar y analizar cuáles son las causas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer las correcciones respectivas de estas posibles causas que se están presentando. Además, ¿qué debe de hacer? Lo que además debe de hacer es coordinar y presupuestar los presupuestos parciales. Cuando hablamos de presupuestar, también nos estamos refiriendo a lo que es la supervisión, ¿no? ¿Por qué razón? Nosotros tenemos definido que los presupuestos parciales hay que supervisarlos y hay que controlarlos. Aparte de eso, hay que aprobar la forma, la estructura de estos presupuestos parciales, elaborar lo que son manuales instructivos
claros, precisos, de todos los procedimientos incluidos, directivas internas, directivas externas, que permita ¿qué? Que permita la interrelación de todas y cada una de las áreas, así como informar oportunamente a quién, a todos los supervisores, a todos los jefes, al comité de presupuesto y sobre todo centrar las aclaraciones más importantes en lo que es en relación a los presupuestos dentro de la brevedad posible y en el momento indicado. ¿Para qué? Para hacer las correcciones necesarias del caso. ¿Cuáles son las funciones más sobresalientes del comité? Este comité de presupuesto necesariamente se tiene que sentar junto con la gerencia. Junto con la gerencia en el sentido de que la gerencia siempre tiene que liderar e enfocar cuáles son los objetivos que ellos persiguen. ¿Cuál es? Puede ser posicionamiento de mercado, puede ser fusiones internas, fusiones externas. Y una vez de que el comité de presupuesto tenga en claro lo que la gerencia desea, hacia dónde debe de ir, entonces necesariamente el comité de presupuesto tiene que elaborar una estructura adecuada en la cual se va a establecer políticas empresariales. Ejemplo, yo como gerente general de una universidad establezco que todos los proyectos productivos deben de tener una rentabilidad del 40 al 45 al 50%. Entonces, ¿qué sucede? Yo como el director de presupuestos, como el contralor, como parte del comité de presupuestos, debo de formar o elaborar un formato. Dentro de este formato me va a permitir a mí que identificar claramente cada uno de los componentes dentro de la estructura del presupuesto, a nivel de ingresos, a nivel de egresos, y si es que yo voy a tener que pagar algún tipo de derecho de marca, así como también debo de tener en cuenta lo que son el pago de los impuestos a la SUNAT, las contribuciones, aportes, entre otros. Una vez de que ya tengo bien definido la estructura de mi presupuesto, yo debo de consultar ¿a quién? Al gerente general y al consejo de administración a fin de que ellos tomen las medidas correctivas necesarias y se pueda determinar que sí procede esa estructura o no procede esa estructura. De proceder esa estructura, entonces el director de presupuesto a partir de ahí puede diseñar y emitir una directiva a toda y a cada una de las áreas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que estas áreas cumplan los objetivos en lo que es la política de la empresa en cuanto es al margen de utilidad. Ahora, la duración. Es importante precisar que el control presupuestal adecuado es siempre en un periodo. Nosotros cuando hablamos de periodo, los periodos siempre tienen un inicio y un fin. Lo que es el periodo contable, el inicio es en enero y el fin es en diciembre. Ese es el periodo anual. Entonces, cuando hablamos de control presupuestal, nosotros por lo general hacemos algo comparativo. El presente y lo comparamos de aquí a un año o a 2 años. Más allá de 2 años, el control presupuestal comparado no nos va a ser de mucha utilidad. ¿Por qué razón? Porque las variables son constantes y los indicadores van variando. Entonces, es por esa razón de que aparte de eso, de tener un control presupuestal anual o bianual, tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que hacer controles mensuales, estimaciones mensuales, trimestrales, semestrales. ¿Para qué? Para ir conociendo los indicadores e ir tomando las medidas correctivas. ¿Cuál es acá la mecánica adecuada? Una vez de que se ha establecido el periodo presupuestario de 12 meses, 24 meses, entonces se debe de empezar a seleccionar al personal que va a trabajar en la elaboración de este control presupuestal. En tal razón que este personal se le debe entregar directivas manuales para que esté bien dirigido el equipo y a su vez también se le debe dar a conocer cuál es la visión, misión de la empresa, cuáles son las estrategias, las técnicas y hacia dónde queremos llegar. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos de transmitirle al equipo que va a elaborar nuestro presupuesto toda la información necesaria para que ellos ingresen con ideas claras, firmes y puedan elaborar un buen trabajo y entren con una mente positiva a ganador. ¿Por qué a ganador? Porque es la única forma que nos va a permitir a nosotros obtener resultados beneficiosos para nuestra empresa, para nuestros trabajadores y en beneficio de nosotros mismos.
Muy bien, ¿cuáles son las fases para lo que es la preparación, manejo y administración del control presupuestal? Primero, lo que yo debo de tener en cuenta es la previsión. Debo de prever una relación de todas las acciones, aspectos que yo debo de manejar dentro de mi empresa. Debo de prever cuáles son las variables, los componentes que van a estar dentro de la estructura de mi empresa. Una vez que tengo todo esto, empiezo a hacer la planeación. ¿Por qué razón empiezo a realizar la planeación? Para ver hacia dónde voy a definirme, hacia dónde está yendo mi empresa y qué acciones, qué medidas correctivas estoy tomando. Una vez que tengo la previsión, la planeación, paso a lo que es la formulación. Paso a formular lo que es mi control presupuestal. Y una vez de que he formulado el control presupuestal con la participación de los controles con los presupuestos parcializados de cada área, procedo a que lo aprueben. Cuando ya está aprobado, recién procedo a lo que es a la ejecución y coordinación. ¿Para efectos de qué? De ejecutar cada una de las fases del presupuesto y de ahí empiezo a controlar. Controlo de que el presupuesto presentado, el presupuesto planeado, el presupuesto preveído, el presupuesto que ya se está ejecutando se cumpla en función a que lo que se ha presentado, lo que se ha diseñado, y de ahí evalúo. Y si evalúo y veo que no obtengo los resultados, vuelvo a reestructurarlo. Muy bien, cuando hablamos de previsión, debemos de tener anticipadamente que todo lo necesario para el cumplimiento de expedito de las fases del control presupuestal. Por decir, yo quiero producir 100 pares de zapatillas, entonces yo tengo que prever que debo de tener un taller para producir las zapatillas. Yo quiero alcanzar este año a obtener mayor cantidad de postulantes. Bien, ¿qué tengo que prever? Tener una infraestructura para recibir a mis estudiantes. En lo que es planeación, cuando hablamos de planeación hemos dicho bien claro que todo acto debe de ser planeado. Y en el caso de los presupuestos, con mayor razón. ¿Por qué razón? Resulta inherente de que yo como director no puedo dar un paso sin haberlo planificado. ¿Por qué razón? Porque si yo no he planificado hacia dónde voy, lo que hago es cualquier cosa menos planeación. Ahora, en lo que es la formulación en esta fase se integra la elaboración de todos los presupuestos parcializados de cada área. Cada área tiene bien en claro qué actividad va a realizar, qué objetivo va a cumplir y hacia dónde va a ir. Cada una de esas áreas, de acuerdo a la estructura del presupuesto que nosotros le hemos entregado, ellos van a proceder a presentarlo. Una vez que lo presentan, nosotros lo vamos a monitorear. ¿En qué sentido? En unirlos, en unir cada parte del presupuesto, porque nosotros mismos ya hemos diseñado la estructura y vamos a hacer un presupuesto completo. De la aprobación, la dirección general o gerencia, ellos van a proceder a aprobar el presupuesto, siempre y cuando esté en función a la visión, misión, objetivos, estrategias que ellos han planteado. Y también ellos, si con ese presupuesto que se va a ejecutar, va a cumplir hacia donde quiere ir. De la ejecución y coordinación, habíamos indicado que los presupuestos se van a ejecutar en función a qué? Se van a ejecutar en función a cada una de las actividades, de las acciones y de acuerdo a los procedimientos, métodos previamente establecidos. El control está enmarcado básicamente en el director de presupuestos, el cual debe de controlar que cada área cumplan con su presupuesto en función a los objetivos estipulados. Muy bien, entonces el control presupuestario se va a hacer ¿a partir de dónde? Se hace a partir de lo que ya está registrado, de lo que ya está realizado y se empieza a comparar, a determinar. Si yo presupuesté 100 unidades, entonces las 100 unidades las tengo o no las tengo. Presupuesté tener un mayor ingreso, ¿existe o no existe ingreso? Presupuesté que el pago a los impuestos está el porcentaje, ¿se ejecutó, se cumplió o no se cumplió? Y empiezo a hacer el análisis e evaluación de las desviaciones, de tal forma que se pueda determinar lo siguiente. ¿Qué determino cuando existen desviaciones? Debo identificar cuáles son los problemas. Debo de identificar si la secuencia se está dando dentro del contexto que se debe de dar. ¿Qué debo de verificar? Si los supervisores están cumpliendo con su función.
que debo de identificar cuál es el departamento afectado. Y ese departamento que está afectado, que no está cumpliendo, a ese departamento le debo de dar una solución inmediata. ¿Por qué razón? Porque todas las demás áreas que no son problemas se van a interrelacionar y van a volverse problemas. Entonces, inmediatamente lo que yo debo de nombrar que es un personal específico para que tome las medidas correctivas y necesarias del caso. Y nuevamente reformular el presupuesto, elaborar reportes a fin de determinar cuáles son las fallas. Y la evaluación, como la base de los resultados ya los tengo obtenidos, ya tengo los costos, ya tengo la evaluación, ya tengo la comparación, análisis, debo de formular un juicio y determinar que si el procedimiento empleado hasta la fecha fue el correcto, no fue el correcto, o de lo contrario, qué cosa debo de hacer. Debo de tomar las decisiones necesarias. Aparte, yo debo de tener, para tener un adecuado manejo y control el control presupuestal, debo de tener un manual. En el manual debe de estar identificadamente, claramente, cada acciones que se va a cumplir, la parte administrativa y cada una de las partes, cada uno de los componentes del área de la empresa que van a colocar la producción, que van a intervenir en las acciones empresariales. Además, en el dicho manual, que debe de contener periodos, niveles de ejecución, niveles de jerarquía, acciones a realizar, procedimientos. Además, debe de tener un instructivo de las formas necesarias en que se va a realizar el control. Aparte, debe de haber gráficos, debe de haber medidas cuantificables, cuáles son los procedimientos a seguir para lo que es la supervisión, revisión. En todos estos casos, ¿qué debemos de tener en cuenta? Que el manual se va a hacer indispensable necesariamente. ¿En función a qué? Nosotros acá tenemos una secuencia de actividades. En esas actividades tenemos los pasos en orden cronológico, que va paso 1, paso 2, paso 3 y así sucesivamente. En cada una de las áreas se van interrelacionando al momento de que van efectuando sus actividades. ¿Por qué razón? Las áreas no son unas islas, las áreas están interrelacionadas y cada una va a complementar a la otra. Entonces hacemos todo un procedimiento, una secuencia de actividades y acá podemos determinar cómo la secuencia va en forma vertical y después se va interrelacionando una con otra. Después tenemos que necesariamente todas las actividades que se encuentran en el contexto de una empresa cumplen un solo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Cumplir con la visión empresarial y determinar cuáles son las pautas que debe de seguir dentro del periodo o plazo establecido. Muy bien, jóvenes, con ustedes la doctora Irene Cecilia Uribe Hernández ha concluido lo que es la unidad 3, tema número 1. Gracias.